Pues buenas tardes y bienvenidos a la librería Tercios Viejos, o como digo yo, Proyecto Tercios Viejos. Hoy vamos a presentar a un viejo conocido, no por mayor, sino porque ya no sé cuántas veces ha venido hoy aquí. Ya ha venido por lo menos 2 o 3 veces, seguro. La última hace muy poco. Hace relativamente poco. Como ponente y como oyente. A nuestro amigo Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez, como sabéis, es catedrático, doctor en Historia. Pues yo me presento, yo soy José Alberto Rodrigo, soy uno de los socios de aquí de la librería, de los 4 socios. Aquí tenía que estar haciéndote la presentación, como bien sabes, mi hermano, que es otro doctor en Historia, doctor de Santa Joven. Que de hecho me acuerdo que la primera vez que te conocí fue cuando mi hermano estaba defendiendo su tesis doctoral. Fuiste allá a aplaudir a la Universidad Autónoma. Bueno, dicho lo anterior, dicho un poco las presentaciones personales, bueno, Agustín es una persona de reconocido prestigio, especialista, yo diría, en un tema que me gusta mucho, que es la historia naval. A lo mejor no tanto el tema de Vela, que es el que presentamos hoy, el segundo volumen de León contra la Jauría. A mí me gusta más algún libro que has hecho sobre la Marina en el siglo XIX. Esos son pequeñas joyitas que me acuerdo que esa la presentaste aquí. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy Agustín nos va a hablar pues la historia de las campañas en el siglo XVII. Y donde, bueno, de nuevo me imagino que nos desmitificará muchos de los arquetipos que tenemos de que los buenísimos sean los ingleses, los franceses y los holandeses y nosotros que nos daban todos en el mismo carrillo. Pero bueno, para eso tenemos aquí a Agustín, que como es habitual en él, pues creo que nos vas a hacer pasar un buen rato y hacernos reír con tu fina ironía, ¿eh? Pues bueno, muchísimas gracias por venir y son todos tuyos. Bueno, Agustín, la verdad es que te ha hecho una presentación interesante, pero a mí me gustaría destacar, por ejemplo, que ha escrito, he tenido que actualizar otra vez ese número, 33 libros y innumerables artículos. Algunos de ellos, por ejemplo, que han sido grandes éxitos editoriales, por ejemplo, victorias de los españoles en el mar, otras victorias de los españoles en el mar. Y bueno, y están estos 2 libros que acaba de publicar. Bueno, ahora mismo estamos hablando del volumen 2, pero bueno, está el volumen 1, El León contra la Jauría, en el cual, bueno, pues se centra en el siglo XVII. Ahora hablaré un poquito de ello y él, por supuesto, va a hablar mucho más. Pero a mí me gustaría hablar de cómo conocí a Agustín y cómo está relacionado con mi afición a la historia naval. Yo la verdad es que siempre había tenido ese run de cómo es posible que es lo que siempre me habían contado, cómo es posible que fuéramos tan inútiles, tan buenos para nada, cómo quedamos tan torpes, etcétera. Y oye, hay cosas que no me cuadraban. Digo, joder, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, ahí habíamos tenido un imperio y durante bastante tiempo, además, tenido hegemonía en el mar. Así que me dediqué con aquello de Trafalgar, que fue hace poquito ya, 12 años. Bueno, 12 años, algo más. Empecé a devorar, me di a leer libros de historia, etcétera, y di con una conferencia que él dio en La Cavada. Aquello era inaudible, pero como lo que importa es el contenido, yo conseguí sonsacar todo. Y la verdad es que me maravilló, ese fue el primer conocimiento que tuve de Agustín y ya empecé a devorar todos los libros que iban cayendo de Agustín en mis manos. Bueno, yo quería decir algo de... Esto tiene relación con lo que voy a decir al final. Voy a utilizar la chuleta para no dejarme nada. De las cosas que quiero mencionar aquí. ¿Y tú eres, por cierto? Yo soy Gregorio Urquía. Soy el presentador de Histocast, que es un podcast de historia, a lo mejor a alguno le suena, y bueno, he participado en un par de Histocast, ya son 3 creo, ¿verdad? Y uno fue sobre precisamente la parte primera de este libro. Bueno, hacían falta estos 2 libros,
más que nada porque lo que había eran pues publicaciones inconexas y lo que necesitábamos era una visión más global de ese siglo, que como es un siglo quizás un poco doloroso, pues nadie se ocupa de él. Ya veremos que sí, es un poco doloroso porque bueno, pues se va perdiendo ese vigor que tenían los Austrias, y bueno, pues ya veremos que hay luces y sombras. Además es mucho más, porque ese siglo además es clave porque se pasa de una forma de hacer la guerra, hay una evolución en toda Europa, y también hay una evolución en nuestra forma de hacer la guerra, pero no es una solución, ya lo veremos. Hay una evolución, no quiere decir que sea la solución a cómo hacer la guerra en el mar. El hacer referencia, ojo, siempre lo haces, tiene que llegar Nelson y ve que esto se tiene que hacer de una determinada manera. A lo mejor los españoles no estaban tan equivocados, ¿no? Siempre sueles hacer esa acotación. Además, es una llamada a no asumir concepciones que nos han traído, que son ajenas, pero que a muchas las hemos asumido nosotros. Estamos además hablando de una época muy difícil para nosotros. Pone una serie de hechos que contradicen esas concepciones que siempre nos habían traído o las hemos asumido y nos han enseñado. Yo, desde luego, las he mamado en el colegio, sin duda alguna, y me han bombardeado con ellas. Y esos son postulados, encima, que podríamos casi calificar o clasificar de negrolegendarios, ahora que está muy, muy de moda todo el tema. Y finalmente hace una llamada a estudiar este periodo. Es un periodo, como hemos dicho, casi desconocido, y no solamente es una llamada a estudiar este periodo, sino a hacer una crítica incluso a tu propio libro. Oye, hay un periodo interesante a estudiar, a buscar, a criticar, a debatir. Hoy, que hacer ese tipo de cosas, debatir, criticar, pues incluso es atacado por el principal periódico de este país. Así que has sido muy valiente en hacer estos dos libros. Yo, además, he de decir que en toda tu obra siempre estás intentando poner de relieve que las cosas a lo mejor no es como nos las han contado, sino, oye, los hechos van refutando una realidad que nos han querido vender. Así que te tengo que dar gracias a ti, Ramón. Quiero dar las gracias también a Salamina por dar hueco a que haya libros como estos. Y nada, pues nada, animaros a que leáis estos dos libros, porque podréis entender, bueno, pues un periodo que digamos que estaba un poco en la sombra. Así que nada, Agustín, ahora todo tuyo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Efectivamente, en nuestra historia naval pasa algo curioso, que el siglo XVI es verdad que casi todo es Lepanto y la Invencible, pues ha sido más o menos estudiado. Y el siglo XVIII, por supuesto, se ha llevado la mayor parte de los estudios. Pero curiosamente el siglo XVII no. El siglo XVII se pasa muy deprisa por él, y todo es desastroso, todo es muy oscuro, muy negro. Supongo porque se ha aceptado la versión esa de que los maravillosos marinos de Albión nos barrieron de los mares en 1588. Entonces, ¿por qué tenía que luchar Nelson 200 y pico años después? ¿Estaba rematando la victoria 200 años después? ¿Cuándo fundan Inglaterra su primera colonia en América? Jamestown, en 1607. Si las matemáticas no mienten, eso es 19 años después de el episodio de la Armada Invencible. En una paz en que deciden ser amigos nuestros, que no van a apoyar a los holandeses y que los barcos de guerra españoles pueden hacer escala en puertos británicos para atacar a sus vecinos
holandeses, a los rebeldes holandeses. Una derrota en toda la línea, ¿no? Algo cambió el mundo por entero. Tuvieron que firmar la paz con España en 1604 para crear su primer establecimiento en América. Y 2 siglos después lo perdieron. Porque lo perdieron, ¿eh? Es curioso. En una guerra que necesariamente tenía que ser básicamente naval. Bueno, para los más enterados, hay un segundo paso de esa cadena de desastres que es nuestra historia naval, que es, bueno, si no fue 1588, la fecha en que las armadas de los austrias se hunden, pues tiene que ser la campaña de las Dunas en 1639, cuando una nueva invencible, entre comillas, española, parte para vencer a los holandeses y sufre un desastre más, de nuevo, más logístico y más operativo que táctico. Aunque, por supuesto, los que escriben sobre eso se echan todo el mérito. Pero tanto en la Invencible como en la campaña de las Dunas, básicamente el principal problema, y eso lo saben ustedes, es común a toda la historia militar de la humanidad. Ha muerto mucho más gente por epidemias, muchos más soldados por epidemias, por desastres naturales que por combate. E incluso a Napoleón le pasó. Incluso a Napoleón que se pasó, y los estudios modernos lo dejan muy claro. No fue tanto el frío como el tifus, la disentería, el hambre y la deserción. Sin embargo, es un genio. Un genio que invadió Rusia con 600.000 hombres y volvió con 20 y tantos mil en menos de un año. Pero es un genio. Claro. En España sería un ilustre derrotado. Pobrecillo, dejaba que desear. Por cierto, que le vencieron. Y por cierto, que todo el esplendor militar francés, contando desde la Revolución y contando de desastres como el de Rusia, como el de Bailén, como el de Egipto, no duró ni 20 años. 21, 22. ¿Cuánto tiempo duró la hegemonía militar española en Europa? También la naval. Más de 150, pero los decadentes somos nosotros. En la Prusia que se comían los ejércitos revolucionarios franceses o Napoleón, ¿qué pasó 60 años después? Pues que se comió Francia. Pero ellos pueden dar lecciones a todo el mundo. En fin, la época que he tratado plantea además otro problema, que es muy poco conocida, ha sido mucho menos divulgada, se ha embarcado siempre dentro de unos trazos todavía más negros y más oscuros y más de decadencia. Y es cierto que España está pasando, el Imperio Español está pasando en ese momento una época muy mala. Se junta un cambio climático, la pequeña edad del hielo, se juntan pestes en toda Europa, se junta un fenómeno hasta entonces desconocido, que era la enorme inflación que causa la llegada del oro y la plata a España, que encarece todo muchísimo. España era el país con mucho más caro de Europa. Y eso, claro, también se notaba a la hora de hacer un barco o de hacer un cañón. Y se notaba de que los reyes de toda la vida iban tan cortos de dinero que no pagaban los encargos que hacían. Si ya Carlos I tuvo problemas para recompensar, ustedes saben, Elcano no cobró un sueldo por su vuelta al mundo. 35 años después su madre todavía los estaba reclamando. Y eso con Carlos I. Pues imagínense ya con Felipe IV y con Carlos II. Y claro, no es que los españoles fuéramos, es que los astilleros se hundían porque nadie les pagaba. Podían aguantar cobrando, sin cobrar, podían aguantar,
pero al final se ven abajo no porque los españoles seamos incapaces de empresas industriales o de descubrimientos técnicos, no. Porque el país estaba en una profunda crisis, por cierto, que lo mismo le pasó a más países europeos en esa misma época, que tuvieron hasta una bonita guerra civil, un país llamado Inglaterra. Se tiraron unos cuantos años matándose entre ellos. Luego pusieron a un dictador, Cromwell, que prohibió todo, pero aquí se habla de la Inquisición, prohibió hasta los bares. Y tan altos terminaron de él que volvieron a la monarquía otra vez. Pero eso nunca se habla. Como no se habla de los mártires católicos en Inglaterra. Ahí no había ningún problema. Vaya. Bueno, centrándonos en lo de la historia naval. Lo curioso es que mientras dura el reinado de Felipe IV, todavía las armadas españolas, realmente no hay una armada como tal. Eso ya es creación de Patiño. Es más algo que se crea un poco sobre la marcha, en función de una misión concreta. Y que la mayor parte, ese es uno de los grandes fallos, pero no es un fallo industrial ni económico, es un fallo económico, perdón. Es que ya las mayorías europeas empiezan a construir buques ex profeso para la guerra. No 3 o 4 o la primera línea de batalla, sino todos. Mientras que en España se tiene que seguir recurriendo a embargar mercantes o a comprarlos por 4 perras, artillarlos como se puede, en una época donde costaba ya reclutar gente porque no había manera de pagarle los sueldos. Y ahí es cuando se empieza a poner recluta forzosa para los tercios. Si no se podía pagar a las personas ni alimentarlos adecuadamente, imagínense, para armar un barco, artillarlo y prepararlo. Y pese a eso, siguieron consiguiendo victorias. Miren, en este libro cuento, por ejemplo, que cuando ataca Francia, es curioso, una alianza entre un cardenal de la Iglesia Católica, Richelieu, y los protestantes holandeses. Nos han contado siempre que fue una lucha entre católicos y protestantes, pues no. Fue lo de siempre. Luego, por cierto, el siguiente cardenal católico que rigió los destinos de Francia, un país tan laico, se puso de acuerdo con Cromwell para aplastar a Holanda, después de haber sido aliados contra España. Bueno, no, pues es que se hacen unas grandes construcciones. La guerra de los 30 años fue una disputa entre católicos y protestantes, entre dos maneras de ver la vida. Fue una guerra como todas, donde los intereses estratégicos, los intereses económicos y tal eran los primordiales, y donde los principios quedaban muy en segundo término. Pero es otra de las leyendas que se han creado al respecto. Lo curioso es que gracias a que se puede decir que Richelieu es el creador de la Armada Francesa y Mazarino después, gracias a que la Armada Española pervivió, se pudo recuperar Cataluña y se pudo recuperar el reino de Nápoles, venciendo la Armada Francesa. De eso nadie se acuerda. Los combates, es verdad que no son combates estilo Lepanto, Trafalgar, grandes combates decisivos, pero es verdad que esa Armada Española, que aparentemente había desaparecido, seguía ganando batallas, lo justo como para recuperar Cataluña y como para recuperar Nápoles. Y siguió pasando, porque hay otro factor. Fíjense ustedes, tanto hablar de Rocroi, pues no. Cuando Su Majestad Católica Carlos II muere en 1700, sigue habiendo un Flandes español. Y media Italia sigue siendo española. Se pierden justamente cuando, por la opción de Felipe V, nos salíamos con la gran potencia, la potencia perfecta, con unos ejércitos maravillosos y una flota. Es cuando España tiene sus mayores pérdidas. Con Carlos II seguía habiendo un ejército en Flandes, siguen existiendo los tercios, por cierto muy divertido, porque en el archivo de los tercios en Bruselas muchos militares españoles se sorprendían porque hasta entonces el enemigo designado habían sido los franceses.
Recuerden, en el reinado de Carlos II hay coaliciones europeas antifrancesas y España está en ellas. Y de repente es un vuelco total. Y luego también hay otra cuestión. Y eso es muy importante y no se repite. Que con frecuencia la dinastía entrante se quiso arrogar méritos que no eran estrictamente solo suyos. Cuidado. Efectivamente, el reinado de Felipe V, más por sus ministros que por él, en España se ponen en marcha muchas cosas, pero curiosamente se hace, por motivos políticos, de propaganda y tal, se hace una imagen muy negativa del reinado de Carlos II, que en absoluto es cierta. Miren, ahora está de moda, porque es la sede de la Junta Andaluza, el Palacio de San Telmo, de Sevilla, la primera universidad de mareantes en España, se hace en el reinado de Carlos II. Los primeros buques, los primeros navíos de 3 puentes, se hacen el primero que he localizado en el reinado de Felipe IV, cuando se firma la paz de los Pirineos con Francia, en 1659. Sin embargo, durante años y años se está diciendo que el primer navío de 3 puentes español es de la época de Felipe V, de 1720 y tantos, el Real Felipe. Pues no es verdad. Muchos años antes ya había, últimamente algunos más han descubierto, el Tezanos y tal, pero el primero que está reseñado por Fernández Duros es el Roncesvalles, con barcos con 100 cañones, que ya eran una barbaridad. Lo cual me hace gracia por otra cosa. ¿Cómo son las distintas visiones? Si uno hace, no se trata de lo que se hace, sino de quién lo hace. Curiosamente, en el siglo XVII hay toda honrosa tradición de barcos enormes construidos en Inglaterra, en Suecia, en Francia, que dan muy mal resultado porque son muy pocos marineros y se hunden. Entre ellos el Vasa, en su primera travesía. Lo pueden visitar, ¿eh? Un timbre de gloria. O sea, debe ser un timbre de gloria porque todo el mundo alucina. Pero vamos, a los ingleses les había pasado también con el Mary Rose, que en un combate, una escaramuza con galeras francesas, por lo visto, metió las portas bajo el aga, se volcó y se hundió. Afortunadamente quedó cubierto de arena y se ha podido rescatar el pecio y tal. Por cierto, ¿saben ustedes que en esa cumbre de la moderna tecnología, el barco es de 1744, ¿saben que ese culmen de la moderna tecnología de 1500 se encontraron nada menos que como armamento de la tripulación 250 arcos largos? Cuando los tercios llevaban ya 50 años con arcabuces, y se sabe que Drake todavía llevaba arcos largos con el armamento de sus dotaciones, pero esos eran los que iban adelantados. Hay sacado lo de los barcos grandes, que hay también franceses que también fracasaron, porque, si recuerdan ustedes, la típica leyenda que se ha construido es que los españoles sabíamos hacer barcos muy grandes, pero que eran muy poco marineros, muy torpes, muy poco ágiles. Demonios. Estáis proyectando vuestros propios defectos y vuestros propios errores en los demás. O sea que el Vasa es una maravilla, que se hundió en la primera travesía y ni siquiera con toda la dotación y todos los cargos a bordo. Recién salido de astillero. Pero los españoles, que tenemos una manía por buques grandes y torpes, pero qué tontería. Al contrario, ya hasta en la época de la Armada de Metido, los mayores buques construidos para la guerra eran ingleses, no españoles. Como en otro libro también demostré, recuerdo en estos, que la fragata es un invento español, de Álvaro de Bazán, padre e hijo, y secundado por Pedro Menéndez de Avilés, que también intenta juntar naos con galeras para combinar la potencia de fuego con la ligereza, los remos,
De ahí nace la fragata moderna. Pero miren, dedico la última parte del libro a analizar la táctica, pues nos han querido convencer que lo moderno era dispararse a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros con los cañones. Eso era lo moderno del siglo XVI y del XVII. Nelson, en un caso de sorprendente conservadurismo atroz que le llevó al desastre, decidió que el combate tenía que ser borda contra borda, que los cañones tenían que ser no de largo alcance, sino las carronadas para disparar a bocajarro y hacer el mayor daño. Y como una cosa puede ser anticuada en el siglo XVI y puede ser modernísima en el XIX, depende de quién lo haga, ¿no? Por cierto, a Nelson lo mataron de un tiro de mosquete. Debía estar a 1,5 kilómetros del enemigo. Recuerden, fue un tiro que le entró por el cuello, le atravesó la espalda, rompiendo la columna vertebral. Debía estar a 1,5 kilómetros del enemigo. Nelson se coronó como héroe tomando al abordaje 2 navíos españoles en el combate de San Vicente. ¿Recuerdan? Ahí está la hazaña de Martín Álvarez. Pero habíamos quedado que los abordajes eran una cosa de la Edad Media. No sé cómo no le echaron de la Navy. Un hombre que propugnaba cosas tan anticuadas, desechadas hacía ya 2 siglos. A todo esto, claro, de las pólvoras, los cañones y los proyectiles del siglo XVI a los de fines del XVIII, comienzos del XIX, había un mundo. O sea, que más razón para utilizarlos a corta distancia, para recurrir al abordaje, porque, por supuesto, en el siglo XVIII los cañones, las pólvoras eran mucho mejores, los cañones tenían mucho más alcance, mucha más potencia y eran más capaces de llegar a hundir un barco por acumulación, pero bueno. Aquí todavía no nos hemos dado cuenta de que todo el mundo arrima el ascua a su sardina y intenta mostrar que ellos han sido los mejores y tal, y todos los demás nos creemos que hay una justicia universal. No. Aquí todo el mundo va a defender lo suyo. Y solo te respetan cuando ven que te respetan a ti mismo. No es triunfalismo. No es triunfalismo. Es esa regla. Había pasado hasta en congresos académicos. Intentan meterme cualquiera de estas mercancías averiadas. En cuanto le respondo y digo, bueno, cambia completamente de actitud. Pero claro, si cuela, cuela. Marketing, indudablemente, no es palabra española. Ni siquiera la hemos traducido. Pero eso es lo que hace todo el mundo. Eso es lo que hace todo el mundo. Entonces se quedan asombrados de que nosotros no hagamos lo mismo. Que por supuesto aquí no todo fue perfecto, por supuesto. Que hubo muchos errores, mucha gente que no tenía que haber tenido el mando o que tomó las decisiones equivocadas, por supuesto. Pero de eso, de que nuestros reyes podían haber seguido otra política exterior, por supuesto. Pero alguien se ha planteado que Alemania sea un país de inútiles porque en el siglo XX inició 2 guerras mundiales que perdió y que perdió estrepitosamente, una detrás de la otra. Ah, no, eso fue un pequeño error. Y acuérdense, ¿cuántas veces un enemigo entró en Madrid hasta 1700? Justamente fue la guerra de sucesión por la que un enemigo entró en Madrid. Hasta entonces, pese a toda la decadencia, pese a Carlos II, nunca había pasado. Curiosamente, la siguiente vez que un enemigo exterior entró en Madrid fue un aliado, Napoleón. Otro rasgo de genialidad, hay que ser todo un Aníbal, un César, para declarar la guerra y atacar a un país que es aliado tuyo y que te está ayudando a la guerra. Hay que ser realmente todo un genio. Pero, ¿por qué no nos reflexionamos un poco? El Imperio Español, pues efectivamente hubo muchas cosas que dejaron que desear. Muchas cosas.
Pero ¿quién nos puede dar lecciones? Vayan ustedes a Haití, colonia francesa, o a Malí, colonia francesa. Un ejemplo. Por supuesto, eso no significa que todo lo que hayamos hecho esté bien, que no se cometerán enormes errores, ¿qué tal? Pero se ha creado una imagen que en el fondo nos perjudica. Y no nos perjudica porque esto sea una carrera de méritos, ni de obstáculos, ni de nada de eso. Nos perjudica porque perjudica nuestra imagen exterior. Y nuestra imagen exterior es importante cuando nos relacionamos con todos los países del mundo. ¿Quién recuerda que en esta época, y creo que ni lo cito de pasada, hubo un español, Jerónimo de Ayala, que inventó la primera máquina porque funcionó? Por ejemplo. O cuando en Sevilla se fundían los cañones. Acaban de aparecer hace poco en Magallanes 2 cañones de bronce, tal. Aunque fue en esta época cuando, ya que lo has mencionado, se crea una de las mayores fundiciones siderúrgicas que antes había en Europa, en la Clavada, para fundir cañones de hierro. Cuidado, en principio no porque fueran mejores que los de bronce, simplemente es que eran más baratos. Es que un cañón de bronce, a igualdad de peso y de calibre, podía valer hasta 6 veces que uno de hierro, según las épocas y según los calibres. En la Clavada, en Santander. Por eso les digo, con eso tampoco quiero decir, mire, entre los 2 tomos no llegan a 700 páginas. Y serían 7 páginas por año de un siglo. Y además hago continuas referencias adelante y atrás. Por supuesto no se puede contar. Lo que intento es sobre todo llamar la atención de que se ha deformado mucho la historia por desconocimiento o por interés, y que conviene hacer estudios sobre un periodo que aparentemente no tiene interés y que lo tiene y grande. Les voy a contar solo un detalle. No vean mi sorpresa cuando me entero que nada menos que el nieto del gran Álvaro de Bazán remontó el Garona hasta Burdeos, hundió 30 barcos franceses, o los quemó o los apresó, y puso en fuga a un desembarco, los trozos de desembarco, y puso en fuga a un ejército francés superior y que tenía hasta mercenarios suizos. Eso lo hace Drake, que nunca llegó a tal cosa. Y bueno, lo sabríamos todos, que en 1653 una escuadra española remontara el Garona hasta Burdeos, machacara a todos los barcos que encontró, que hicieron desembarco y que saqueara y tal. Pero si no existían ya las escuadras españolas, no había ninguna. ¿Cómo es? Es un dato histórico. O la recuperación de Nápoles, o la recuperación de Cataluña. Justamente porque la mejor vía logística para operar en Cataluña, como suele pasar en todo el Mediterráneo, es el mar. Y más en aquella época, cuando todavía no había carreteras costeras ni tal. Hubiera sido imposible. Y justamente los trocitos que quedaron en Francia fue la zona pirenaica, parte de Rosellón y de la Cerdaña. La franja litoral quedó a salvo. ¿Por qué? Porque eran muy superiores navalmente. Pues en el número sí, en el dinero que se gastaron sí, pero en efectividad no. Entonces, a lo mejor me he dejado muchas cosas importantes. A lo mejor hay que matizar muchas de las cosas que he dicho y desde luego completarla y profundizarla. Pero sobre todo la visión general es lo que quiero que cambie. El motivar el interés por una época muy poco conocida, muy poco tratada, despachada con 2 generalidades diciendo que es un desastre y tal. Y llamar la atención sobre esos estudios. No todo, con todo lo importante que fue la mayoría ilustrada para este país, y no solo en el terreno naval.
hay otras épocas, incluso el aparentemente triste y oscuro siglo XVII, que también aportó muchas cosas. Como por ejemplo que mantuviéramos Filipinas frente a varios ataques holandeses, con una carencia de medios asombrosa, o que mantuviéramos América, que al final toda la gran expedición, gran designio de Cromwell era partir, que luego lo volvieron a intentar hacer en tiempos de Blas de Lezo, que era partir la América Española en dos. Y luego probablemente subir y bajar y terminar de rematar. El primero que lo intenta es Cromwell y se lleva un desastre que al final la consolación es que se quedan con la isla de Jamaica. La isla de Jamaica, entre todos los sexos y edades, cuando la conquistan los ingleses, que les costó años conquistarla, vivían 2.000 españoles, entre hombres, mujeres, niños y viejos. Les costó años conquistarla. Eso fue la más grandiosa flota que habían mandado los ingleses contra la América Española. De los invencibles cabezas redondas de Cromwell, que no perdían una batalla, pero que se juntaban 4 milicianos españoles, de los cuales uno era negro, otro mestizo, otro era indígena y otro era un señor que tenía una finca de ovejas, y los derrotaban. Porque además es curioso, normalmente, y eso siguió pasando, recuerden, cuando los ingleses, después de Trafalgar, por 2 veces van a conquistar el Plata español, lo defiende líneas con milicias, o sea, tropas regulares, y van ahí todos los maravillosos regimientos ingleses de la gesta napoleónica, los regimientos de rifles, los de guardias, y se pegan por 2 veces el estacazo. Pero eso nunca lo dice. Y entonces, no para envanecernos totalmente, sino justamente por conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y es verdad que las tenemos, como todo el mundo. Pero saber cuáles son exactamente y cuáles son nuestras fortalezas y qué tenemos que corregir. En el fondo es una forma de conocernos a nosotros mismos como pueblo y como sociedad y de poner remedio a las cosas. No entregarse ni al negro pesimismo ni al triunfalismo de... no. Como hace cualquier persona cuando tiene problemas de autoestima, cuando tiene problemas de colocación en el mundo. ¿Qué es lo que se me da bien? ¿En qué me tengo que corregir? ¿En qué tengo que evitar? Eso es fundamental. Eso es fundamental para hacer cualquier cosa en la vida. Ni un extremo ni el otro. El conocerte. Y para conocerte tienes que conocer tu pasado. Porque al final es verdad que son comportamientos que se repiten. Se repiten mucho más de lo que parece a lo largo de la historia. No dejemos que sean otros interesados los que nos cuenten esa historia. Porque pueden ser muy buena gente, pero es humano. Si te dejas convencer, si te dejas engañar, te timan. Y eso es todo. Muchas gracias. Preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, yo encantado. Pero que sean fáciles, ¿eh? Os has dejado aplanados, Agustín. Os has dejado aplanados, que no... Es que soy un pesado. No se atreven. Animaos. No, la verdad es que en esta época sí que es verdad, cuando se empieza a introducir ya prácticamente todos los barcos de una armada, salvo los auxiliares, sean exprofeso hechos para la guerra. Vean ustedes que desde la Edad Media, salvo unos pocos, casi todos eran mercantes más o menos mejor adaptados para la guerra. En el siglo XVII, tanto los ingleses, justamente a eso se debe su gran victoria sobre Holanda. Holanda, poco después de la guerra entre Holanda y España, justamente uno de los fallos de los holandeses es que tienen que seguir utilizando todavía mucho mercante armado en sus escuadras, mientras que los ingleses no, ya están haciendo ya barcos exprofeso hechos para la guerra, claro, con otras capacidades, la potencialidad.
y también los franceses, con Colbert y la marina francesa. Mientras que España, por problemas de dinero, no de diseño y no de falta de ideas, tiene que seguir dependiendo de barcos adquiridos de cualquier manera, o embargados, o alquilados, o tal. Y claro, no es lo mismo un mercantucho que has comprado por 4 perras y que le has puesto 20 cañoncitos, que un navío ya hecho y derecho que tiene 50 cañones de mayor calibre, mucho más duradero y tal. Esa es la principal ventaja que tiene. El número, curiosamente, tanto en la Invencible como en las Dunas, nuestros enemigos tenían mucho más barcos que nosotros, curiosamente, y curiosamente en ninguno de los dos la artillería jugó un buen papel. En los dos lo que jugó un cierto papel fueron los barcos incendiarios, los brutes. Pero claro, como eso suena como a kamikaze, eso de lanzar barcos incendiados contra el enemigo y tal. Y hay una cosa muy curiosa, reproduzco en los apéndices de este último los principios tácticos de los españoles, lo de la línea de fila. La línea de fila ya está descrita en el siglo XVI por tratadistas españoles, pero como formación únicamente defensiva. Si no exactamente la línea de fila, y ahí es que hay un problema, es más bien una especie de curva así. Y es por una cosa muy sencilla, porque entonces las flotas no eran homogéneas. En el siglo XVIII eran mucho más homogéneas. Pero en el siglo XVI y XVII iban barcos con características muy distintas y formar una línea de fila era imposible. Pero entonces lo que se trataba era, para aguantar el choque del enemigo, una especie de formación en media luna, con los costados, no como las galeras que apuntaban con la proa, para aguantar el enemigo, pero para el ataque, como se demostró en el siglo XVIII, esa formación no servía. Y la formación que no servía para ganar los combates, servía para defenderse o para eludir el combate si no te interesaba. Pero eso ya está dicho por tratadistas españoles del siglo XVI. Y escrito, y lo pongo en los apéndices. Porque es obvio. Mire, en otras cosas los españoles dejaremos que desear. Pero hay una cosa que es cierta. Pensamiento abstracto, los españoles no somos muy buenos. Ahora, lo que es gente práctica y realista, mucho. Mucho. Ustedes saben que los franceses tienen una producción de tochos increíbles sobre la línea de combate del final del siglo XVII y del XVIII, que hacen triangulaciones, no sé qué y tal. Era un ejercicio teórico abstracto que te mueve, pero que luego realmente no tenía ninguna validez. Y que conste que los ingleses solo cambian de táctica con la gran dependencia de Estados Unidos y porque ven que la están perdiendo. Y cuando se ven con el agua al cuello es cuando cambian de táctica. Hasta entonces habían hecho exactamente lo mismo. O sea, no fue un gran producto de... Entonces, lo que les digo, o sea, es empezar a tocar un terreno un poquito más firme y empezar a plantearse preguntas. No dar como la verdad absoluta lo que se ha dicho hasta ahora, que todo era un desastre, que todo era muy mal y tal. No, es decir, bueno, hay cosas que sí que lo fueron, muchas, el tono general es de caída, pero bueno, fue una caída limitada. Salvamos los muebles, como se dice vulgarmente, y en cualquier caso ya había iniciativas de recuperación y tal, por una cosa muy sencilla. Yo me acuerdo haberlo leído ya hace tiempo. Si la España de Carlos II no hubiera empezado una cierta recuperación en muchos órdenes, por ejemplo, de la moneda, ustedes saben que Felipe IV llegó a la locura, empezó a acuñar moneda de cobre a lo bestia, lo que se llama en España la inflación del vellón, que es que el dinero perdió todo valor. Bueno, los que hacen la reforma monetaria son los ministros de Carlos II. Y por eso la guerra de sucesión, España no es un desierto, puede luchar y puede ganarla, incluso cuando fuera una guerra civil. Y así, muchas cosas. Entonces eso es, conocernos un poco mejor a nosotros mismos, cuáles han sido nuestros errores, para no volver a caer en ellos.
cuáles son las cosas que realmente nos destacamos, y eso, ser realista. Ni catastrofista ni triunfalista, ser realista. Y para eso es para lo que sirve un estudio un poquito detenido de la historia. No para ganar ningún concurso, porque al final es una tontería, sino para conocerse a uno mismo y como ver cuáles son los problemas del poder, los problemas de diseñar armas y de su utilización y de muchas cosas. Que hay cosas que cambian con el tiempo, hay otras cosas que permanecen iguales. Es muy sorprendente el ver consejos y tal de los tratadistas que siguen siendo completamente de actualidad en todos los sentidos. Por cierto, una cosa que me llama mucho la atención, porque es que hasta el último momento es cierto que hay una cosa que se nos da especialmente bien a los españoles de todas las épocas, que son las operaciones anfibias. ¿Recuerdan ustedes los ingleses, pese a todo lo que han presumido, los castañazos que se han pagado en sus operaciones anfibias? No solo en Galípoli, en Buenos Aires, con Blas de Lezo. Oye, los españoles con medios improvisados nos organizábamos. Debía ser por eso, porque somos muy prácticos, íbamos a... Y claro, además eran muy buenos profesionales. Tenían todos una experiencia, que esa es otra. A veces se ha dicho, no, es que los ingleses tenían más experiencia. ¿Más? ¿Más? ¿De verdad? ¿Ellos fueron los que descubrieron América? ¿Los que dieron la primera vuelta al mundo? ¿Los que exploraron el Pacífico? Dicen, no, pero es que cuando íbamos al Canal de la Mancha, claro, no sé si ustedes tienen afición a vela. El Canal de la Mancha es uno de los sitios más endemoniados para la navegación a vela, por las mareas, los vientos, el clima, los fondos. Entonces, un regatista que se mueva por las costas inglesas o holandesas, que las holandesas también son complicadísimas, por banco de arena que además cambian de sitio, mareas, de todo. Un regatista que se mueva ahí es mejor marino que los que han dado la vuelta al mundo o van todos los años a América. No, simplemente conoce mejor las condiciones locales. Eso no significa que sea mejor marino ni que tenga más experiencia. Dice, no, mire, yo es que no tiene nada que ver. A ellos les benefició el tiempo. Hay una cosa muy, muy curiosa que la gente no suele recordar. Yo me licencié en Geografía e Historia y tuvimos bastante estudio de geografía y de climatología. Es que la situación dominante y normal en el Atlántico Norte es que hay un anticiclón en las Azores. El anticiclón gira en sentido de las agujas de un reloj. Es decir, cualquier barco que salía de España tenía el viento de proa. Eso solo cambia cuando viene el tren de borrascas desde Canadá. Qué raro, nos encontramos con temporales. Sin embargo, para los ingleses bajar desde Inglaterra hasta la península ibérica era mucho más sencillo. El problema para ellos era la vuelta, justamente, porque entonces, claro, había que subir. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si no, no se entiende nada. Como la conformación de aguas, mares, mareas y de tal, del Canal de la Mancha. Que es lo mismo. Para la gente que vive ahí y que navega por ahí, pues es coser y cantar. Es peligroso siempre. Pero claro, para la gente que no estaba fuera de situación, y como la diferencia tecnológica no era muy grande, claro, normalmente la defensa, ni en el número ni en la tecnología, si es muy distinto, la defensa tiene siempre ventaja. Pero así se ha construido la leyenda de los hombres del norte, que son mucho más listos y mucho más avanzados. Agustín. Recuerden ustedes que incluso en el siglo XX, en la época del Kaiser, había elecciones, había parlamento en Alemania, pero el presidente del gobierno lo nombraba el Kaiser, sin tener en cuenta para nada la composición del parlamento. Recuérdelo.
Te quería- Te quería preguntar esto. Yo, de los pocos almirantes que me resultan conocidos del siglo XVII, precisamente es un holandés, que es Trump, no sé cómo se... Trump. Sí, bueno, es lo gracioso de los cambios de alianza que les digo. Sí, sí. Hace poco, hace un par de años, 3 años, se acordarán ustedes que la televisión holandesa sacó una serie, película. Es una película. una serie sobre la vida del gran almirante holandés Martin Trump, que muere en su última batalla y tal. Me asombró porque incluso una serie que era muy crítica con las instituciones holandesas, con la monarquía holandesa y tal, faltaba absolutamente a la verdad diciendo que la muerte de Trump fue luchando él en el Canal de la Mancha contra los franceses. No, señor. Fueron luchando aliado de los españoles y jefe supremo de las 2 flotas aliadas contra los franceses y en el Mediterráneo. Bueno, lo falsearon. No podían decir que habían sido aliados de los españoles y que Martin Trump había muerto luchando por España. Por cierto, hablo de eso en este segundo tomo, claro. Se permiten meterse con la Casa de Oloz-Nassau, se permiten meterse con todo, con los tejemanejes de la política. Pero eso, como es el mito patrio, ¿cómo puede ser Martin Trump, que haya sido luchando codo con los españoles contra los franceses? Por Dios. Y se inventan una historia que es absolutamente mentira. La muerte de Trump en esa película es absolutamente mentira. Da lo mismo. Digamos, es reconocido por todo el mundo. Como les he dicho que los cardenales que eran primer ministros de Francia, Richelieu y Mazarino, no tenían el más mínimo problema en aliarse con los protestantes holandeses, suecos o ingleses, según las conveniencias. Por cierto, nosotros no tenemos un cardenal de primer ministro de los tiempos de Cisneros, y yo lo han tenido más recientemente, ¿verdad? Por cierto, los reyes católicos cometieron tuvieron la desagradable iniciativa de echar a los judíos que no se convirtieran en España en 1492. Bien, eso es horrible y se nos ha recordado montones de veces. Y seguro que España perdió potencial humano y capacidad en el terreno de los negocios y tal, seguro. Y que se aprovecharon otros países de esa gente. Pero ¿han oído ustedes alguna cosa de que más de 2 siglos después Luis XIV, al revocar el edicto de Nantes, echó a todos los protestantes de Francia? Y eso que eran nobles, oficiales del ejército, marinos, estaban perfectamente integrados, eran franceses, eran cristianos, pero los echó. Por eso hay, saben, en toda Europa hay tanto apellido francés entre algunas grandes familias. Son los descendientes de esos que echó Luis XIV, 200 años después que los judíos, que eran franceses, hablaban francés, eran cristianos, tenían títulos nobiliarios y hasta se habían distinguido en guerras o al servicio de su majestad. Eso, por lo visto, es un ejemplo de tolerancia y libertad. Pero eso nunca se dice. 2 siglos después. Bueno, ¿preguntas? Seguimos aquí. Una por ahí. Ya que se ha mencionado antes, ¿qué opinión le merece la polémica ahora con el libro de María Elvira Rabadea y el diario El País? Bueno, le diré. Me parece que efectivamente algo he leído. No se puso en contacto conmigo, yo no conozco a doña Elvira, he leído sus libros, alguna vez me ha citado. Lo que me parece es un ataque excesivamente personal.
y hasta un tanto corporativo. Es que no es historiadora. ¿Lo es Arturo Pérez Reverte? Pues no, tampoco. Que doña Elvira a veces comete alguna inexactitud. Un poquito más alto. ¿Perdona? Un poquito más alto. Que doña Elvira comete alguna vez alguna inexactitud o alguna ligereza, y Arturo Pérez Reverte no. O sea, me parece el tono. El fondo de las cuestiones siempre es discutible. Y así avanza la ciencia, discutiendo con nuevos hallazgos, con nuevas reflexiones. Y la historia también es una ciencia, o debería serlo, no un arma política. Y entonces, efectivamente, en ciencia no hay nunca nada cerrado. Nunca. Y siempre se puede avanzar, y siempre se puede matizar, y siempre se puede profundizar. Lo que me parece muy mal es el tono que se ha empleado. Que doña Elvira a veces mejor resbale, como resbala Arturo Pérez Reverte. Por ejemplo, ahora mismo cualquier estudio serio, y que me corrijan si hay aquí algún especialista, lo que he mencionado antes, en la campaña de Rusia hubo, el ejército francés, el ejército de Napoleón tuvo, es que había mucho extranjero, más que francés era imperial. Tuvo más bajas por enfermedades epidémicas que por el frío, pese a la leyenda del enorme frío ruso y tal. Entonces, bueno, pues está bien decirlo. O problemas logísticos porque se les morían los caballos. No habían previsto que se iban a encontrar con una climatología y un sistema de alimentación que, sobre todo los caballos fuertes de tiro o de batalla, no se podían. Los caballos son un bicho muy delicado, al que hay que tratar muy bien para. Y resulta que los caballos de los cosacos, más acostumbrados a comer 4 días bajos, aguantaban mejor. Bueno, pues vale, pues hay que considerar eso y dejarse el rollo sobre el frío y tal, o equilibrar un poco las cosas. Así es como se discute en ciencia. Lo que no se puede es entrar en la descalificación personal o en la descalificación corporativa. Es que no es historiadora. Bueno, ¿y cuántos de los que dicen eso lo son? También yo conozco a muchos historiadores, yo el primero, que hemos metido la pata en ocasiones, o que no hemos analizado las cosas suficientemente, o que... Pues la discusión sale a la luz, pero la discusión civilizada y cortés. Y decir, y vamos a dejarnos de banderías políticas, y bueno, y al final eso. ¿Felipe V era de derechas o de izquierdas? Por Dios. O Carlos IV. ¿Sería del PP o sería del PSOE? Qué idiotez. Esa es otra cosa que también sucede muchas veces. Que juzgamos el pasado desde el presente. Y lo que no nos damos cuenta es que la perspectiva es muy distinta. Y otra cosa que nos pasa también mucho. El juzgar el pasado desde el presente y decir, no, es que antes las cosas sí, los seres humanos hemos cambiado poco, pero las estructuras han cambiado mucho. Y eso ha ayudado de la historia comparada. A mí no me digas nunca nada si no me citas el ejemplo de otros países europeos de la misma época. No, es que en España el feudalismo, toma, y en Francia de la Edad Media eran republicanos y tenían seguridad social, ¿no? Es decir, hay que hacer historia siempre comparada. Es decir, bueno, sí, es que en España las épocas de hambre, pues claro, y en todo el mundo. No, es que los derechos humanos. Y hay muchas veces que ves que es que el orden de cosas es distinto y que sorprendentemente en muchas de ellas no quedamos tan mal como parece. Como la cuestión del genocidio de América, que dices, jo,
Pues del último mohicano efectivamente fue el último, porque al este de las montañas rocosas no queda un indígena. Y curiosamente casi todos los indígenas que quedan en Estados Unidos tienen apellidos españoles. Qué curioso, ¿verdad? De los genocidas. Qué curioso. Y luego pues eso. Hay que siempre comparar y ver qué es lo que había en esa época. Es la única manera de juzgar las cosas. Si no, llegas a auténticas barbaridades. Miren, datos oficiales. Es de risa, pero es que son datos oficiales. ¿Saben ustedes, en los reinados de Carlos III y de Carlos IV, cuántas ejecuciones ordenó la Inquisición en España? ¿Cuántas ejecuciones? Porque muchas veces no se llevan a cabo. ¿Cuántas ejecuciones ordenó la Inquisición en España después de unos juicios cargados de pruebas? 4. Carlos III y Carlos IV. Son como 60 años de reino. ¿Saben ustedes que la noche del 2 de mayo, la noche del 3, en Madrid se ejecutaron a un mínimo de 184 personas de forma sumaria y sin ningún juicio? Por los avanzados, los líderes de los derechos humanos, de la libertad. Es decir, venga. ¿Se acuerdan? Es un poco de risa. Esa estadística que ha salido hace poco, como ahora obtener el ADN de la gente es relativamente fácil y sobre todo mucho menos costoso que antes, que habían hecho una prueba comparando ADN español con ADN de Bélgica y de Holanda y que no encontraban esa traza española de los invencibles tercios de Flandes que iban violando así Salió en El País a miles y tal, que dices, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan tonto? Pero hay gente que todavía se lo cree y hay gente que todavía... Y hay veces que por desconocimiento. Lo que me molesta es que hay veces que es por... Miren, el desgraciado siglo XIX español. Es verdad, qué desastre somos. Un siglo lleno de problemas y tal. Les recuerdo, en Francia, Napoleón, Luis XVIII, su hijo Carlos X, Revolución del 30, los Orleans, Revolución del 48, primero una república y después el Tercer Imperio. De 1815 a 1848, ¿cuántos años van? Me salen 3 dinastías, los Borbones, los Orleans y los Bonaparte, y 2 repúblicas. Pero es que además los franceses, que siempre han sido muy cartesianos, muy lógicos, ¿se acuerdan ustedes de esa bonita estampa con los prusianos a las afueras de París en 1871, observando asombrados cómo los franceses se matan entre sí, los de Versalles y los de la Comuna, con los alemanes en las afueras de París, y ellos matándose? ¡Qué ejemplo! Es el modelo que tenemos que imitar. El de la Francia, que llegó Hitler y en 6 semanas... porque muchos pensaban que era mucho mejor Hitler que Blum, el líder del Frente Popular francés. Pero luego aprendieron. Es verdad que aprendieron. Después del desastre del 40, aprendieron y no tuvieron ya más desastres. Ni en Indochina, ni en Argelia. Es más, casi no estuvieron al borde de la guerra civil con Argelia. Mire, la historia dicen que la ganan los vencedores o los que quieren vencer. Estando en un congreso internacional en Burdeos, y por favor no saque ninguna conclusión política porque no voy por ahí. Estoy hablando de seres humanos y de las situaciones y
lo asqueroso que puede ser la historia, las conveniencias, la política. Y estábamos en un chateau francés, dándonos el rollo unos a otros, pero comíamos en el chateau, muy cerca de Estrasburgo, donde, por cierto, las calles tienen dos nombres, uno en francés y otro en alemán, que no son traducción. Son nombres distintos. No se crean que solo aquí pasan ciertas cosas. Y pues estamos ahí, lo de siempre. Todo el mundo para comer se agrupa para tener una conversación. Estamos juntos los españoles y se nos acerca una señora con 60 y tantos años y así, que era la que servía las mesas y recogía las habitaciones. Se nos acerca y nos dice: ¿ustedes son españoles? Dice: sí, claro. Y nos dice la señora, dice: bueno, yo también. Anda. ¿Y qué hace usted aquí? Pensando, pues que yo mismo tengo familia emigrada en Francia. No, el suyo era un caso más triste. Me parece que de Almería, de una familia almeriense, que ustedes saben que para colonizar Argelia, como había pocos franceses que quisieran ir al exterior, recurrieron a mucha inmigración española del siglo XIX ya, del Levante, de Almería, de Alicante, de Murcia, de gente pobre. Era cruzar el charco y empezar de nuevo y una oportunidad. En otras regiones, en el norte de España, en Andalucía se iba para América, pero en el Levante hubo mucha gente que fue para Argelia. Que hay gente que piensa que fue del exilio republicano. No. Fue un exilio muy anterior. También hubo exilio republicano, pero fue un exilio muy anterior y fue básicamente económico. Entonces se asentaron ahí pues plantaron trigo y uvas. Pero llegó la independencia de Argelia. Dijeron que eran invasores, colonos, opresores. Y toda esa gente con lo opuesto tuvo que hacer las maletas y irse. Y ahí estaba esta señora con cerca de 70 años y así trabajando. Y miren, no estoy hablando de política, estoy hablando de sentimientos humanos. Se me partía el corazón de decir la mujer, dice: ¿y ahora quieren que les acojamos nosotros? Y a mí me echaron con lo opuesto. Y la historia, desgraciadamente, tiene esas cosas. Y claro, no estoy diciendo que la solución sea la venganza, el que la hierro mata, a hierro muere. No, es lo dolorosísima que es y lo injusta que es. Y que no se presta a ángeles y a demonios, y menos con cada uno con su banderita. Que seamos todos más humildes y más reflexivos a la hora de pensar. Que se nos llene menos la boca de todo. Y que seamos más humanos. Que desgraciadamente la historia está llena de eso. En cualquier época y de cualquier país. Y que antes de ponerte a criticar al vecino porque se hizo esto y lo otro, piénsate lo que has hecho tú. No para ver quién es más malo o quién es más bueno, sino para decir, porque además el dolor humano no es comparable. El dolor humano. Lo que me molesta es que todavía hoy se siga utilizando y se sigan derribando estatuas de ese gran genocida que fue Cristóbal Colón. Que a mí es un señor que no me cae muy bien, la verdad, porque era un poco pirata, don Cristóbal. Pero vamos, de eso a convertirlo en genocida. Y de eso la historia está lleno. ¿Ustedes recuerdan? La prensa norteamericana antes del 98 estuvo dando carnicero a General Baylor durante años por hacer la reconcentración. ¿Saben que eso lo han inventado generales franceses para someter Madagascar? Y saben que en cuanto la insurrección después de la paz estalló en Filipinas, los soldados americanos, los generales americanos, entre ellos Mahazu, el padre, implantaron el mismo sistema para controlar a los rebeldes. Pero ahora ya no. Ahora ya no era inhumano ni era carnicero, no, era una necesidad militar. Y bueno,
que en su época, y estando metido sentada, la gente sea así, pues lo puedo entender, es humano. Pero que 100, 200, 300 años después me sigan dando la murga con determinadas chorradas que no merecen otro nombre, es que no es aceptable. O sea, yo comprendo que un español se tiene que partir el corazón cuando la invasión napoleónica. ¿Qué hago yo, Dios mío? Y voy a respetar a todo el mundo. Y yo comprendo que en medio de una batalla o asustado o tal, uno hace cosas que no haría. A los protagonistas, a los que hicieron la barbaridad, se les puede disculpar porque eran otros tiempos, otro planteamiento de situación. Pero que haya gente que todavía me siga contando historias de esas y clasificando a la gente, decir, oiga, que habíamos quedado que eso no se hacía, ¿no? Es que es muy curioso. Ustedes saben que hace poco un premio Nobel inglés se ganó una persecución, vamos, que le quitaron hasta títulos académicos, recompensas y tal, pues se atrevía a decir en público que los individuos humanos de raza negra destacan menos en ciencias que otros pueblos. Le llovieron descalificaciones, le tiraron premios, distinciones, cargos, tuvo que pedir disculpas porque había dicho que los negros se habían destacado menos en ciencias. Eso lo puede decir a los españoles y nadie te reclama nada. Los españoles nos hemos destacado poco en ciencias. A nadie le parece racista. ¿Por qué? Es que tiene gracia. No, es que el temperamento latino ya se sabe. Eso lo dice usted de cualquier otro pueblo y se le cae el pelo. ¿Por qué no puede decir impunemente de nosotros? O de nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Bueno, si hay una ley será igual para todos, ¿no? Creo que había una pregunta ahí. Oye, volviendo al tema... Sí, dígame usted. Volviendo al tema, esto, en la batalla de Orbetello le pegamos una buena paliza a los franceses. Esto, el general, creo, o almirante, no sé si general o almirante, de la flota española, ¿quién era? Yo he leído por ahí que era un tal conde de Linares, pero jamás he encontrado el nombre de este señor. ¿Se sabe algo? No, pues me ha pillado completamente en offside, porque estoy trabajando ahora mismo en otra cosa. Es que lo he mirado. Ya no recuerdo, pero está en el libro. Bueno, ya sabe. Allí, hay un problema muy gordo. Hay un problema muy gordo y eso se nota mucho en este momento de que hay de lo que se quejaba Olivares, y con alguna razón, de falta de cabezas. Es decir, que hay un problema tremendo para elegir los mandos. Primero, porque los propios mandos están desmoralizados, saben que no tienen los medios adecuados, que a veces se les está pidiendo imposibles, y Olivares era muy de esos y además había piques personales entre ellos. Ya. Y entonces, bueno, que eso ha pasado siempre. Ustedes saben que el mayor genio militar de la Segunda Guerra Mundial fue el general Eisenhower. No por las batallas que ganó, sino por conseguir que el mando aliado siguiera funcionando con personas como Montgomery y Patton al mismo tiempo. Y entonces es eso. Y cuando además las cosas no van bien, y la moral es baja y faltan los medios y tal, pero lo siento, es que ahora mismo no lo recuerdo, pero está en el libro. El problema es que si no se aprovecha mejor la ocasión, es lo típico. Y cuando las cosas están mal, ¿qué es mejor? ¿Arriesgar? O no nos podemos permitir arriesgarnos porque la victoria puede ser pírrica. Aunque ganemos, como la reposición es prácticamente imposible, no va a merecer la pena la victoria. Que ese es otro problema, que es mejor ser decidido. Claro, es fácil ser decidido cuando sabes que puedes reponer las pérdidas,
y hasta aumentar tus fuerzas sin ningún problema. Ahí Nelson, ahí Nelson lo tenía fácil, es decir, tenía con qué reponer. Claro. Así yo también puedo. Claro. Bueno, se la jugó también, ¿eh? Es que en la época de Trafalgar los ingleses tenían casi el doble de navíos que España y Francia juntos. Hay una que se nos acaba la batería. Sí, sí. No, es de verdad, o sea, en este caso la he dejado en... Tradúceme Hay que una me última parece. pregunta. Que se acaba la batería, que van a hacer Ya, una ya. pregunta. En primer lugar, enhorabuena por el libro. Enhorabuena por el tercer libro. pronto. Y a mí me gustaría saber algo más sobre las dunas. ¿Te gustaría saber algo más sobre las dunas? Sigue. Sí. Las dunas se producen porque se envía una flota de socorro a Flandes. Porque se envió una flota de socorro a Flandes y los ingleses como los holandeses tanto los ingleses como los holandeses atacan. a la flota capitaneada por Oquendo, y ahí se pierden muchos barcos, muchos recursos. Entonces, pasa lo mismo que un poco con la Gran Armada, ¿no? Sobre el papel está muy bien, pero luego hay unos enemigos que destrozan porque se ponen contra tuyo y no se llega a, digamos, los objetivos que tenemos pensado. A mí se me ocurre, lo único que se me ocurre es que el camino español ya se cierra, después de 100 años, 90 años más o menos de servicio, y la única manera de socorrer a Flandes es a través de la flota. Esa pregunta, pues, claro. Entonces, claro, ¿cómo se produjo este error de nuevo? Sí, cómo se llegó a las dunas. A eso te ocurre que se cerró el camino español y que solamente la manera de hacer la operación que querían hacer lo podían hacer por vía marítima. Sí, bueno, Sí, es que... si es por esa razón. Claro, es que hay una cosa que es cierta y se sabe desde el Imperio Romano. Pese a las calzadas romanas, lo más fácil y lo más barato, incluso en el Mediterráneo, mucho más tranquilo y tal, para transportar cualquier mercancía o tropa, era mucho más fácil y mucho más barato y muchísimo más rápido. Hasta el ferrocarril, el barco era mucho más rápido que cualquier camino terrestre, incluso con las calzadas romanas. Entonces, claro, el problema del camino español es que era enorme y cada vez más complicado desde que Francia se convierte en un gran enemigo. Y entonces, de hecho, se habían mandado ocasionalmente refuerzos a Flandes por mar. El problema de las dunas es que vuelve a ser la típica misión imposible. Las órdenes que lleva Oquendo tiene que derrotar a la armada francesa, tiene que derrotar a la armada holandesa, tiene que llevar el refuerzo y no tiene ninguna base donde meter, como le pasa a la armada invencible, no tiene un puerto para recoger su barco y defenderse. Bueno, y además que por eso se mete en las dunas, que es un fondeadero, pues como le pasa, aprovechando que en ese momento Inglaterra es neutral, en un fondeadero abierto, sin ninguna defensa, pues como Medina Sidonia se había tenido que meter en Calais, la red de Calais, también abierto, sin ninguna defensa, y las dos veces hacen lo mismo, aprovechan la noche y que están fondeos para lanzar los buques de fuego y tal. Pero es porque a veces los políticos piden imposibles a los militares, y hay veces que los militares lo consiguen y hay otras veces que no. Hay veces que es culpa de los militares y hay veces que no, que es culpa de los políticos, que piden demasiado. Y en eso, ustedes, vamos, hasta en cualquier historia de la Segunda Guerra Mundial, está más claro que el agua, que es una cosa que sucede, es el pan nuestro de cada día, en todos los conflictos humanos. Que se pide demasiado, o se equivocan en los objetivos, o no ponen los medios suficientes, o no cuenta con las consecuencias que va a tener esto. A mí, fíjese, por edad, yo recuerdo cuando niño, la guerra de Vietnam era sección fija en todos los telediarios. Había 10 minutos de guerra de Vietnam en todos los telediarios. Y recuerdo la cantidad de masa gris, estudios, publicaciones desde la sociología hasta las armas químicas, pasando por que le dedicaron los estadounidenses. Bueno, Agustín. Algo asombroso. Agustín, Pues la te perdieron. vamos a aplaudir ya, que si no, no van a salir los aplausos ahí. Pues la perdieron. Venga.